Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 34-37. Moisés y las tablas de la ley. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por la palabra, Señor, por la reflexión que tú me has hecho meditar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Disponemos nuestros corazones hoy, nuestra mente, nuestra voluntad, para que tú nos hables, Señor Jesucristo, para que tú nos ministres, que tu palabra sea ministrada en el Espíritu, no en mi carne, en el poder de tu Santo Espíritu, con la revelación, la interpretación y la administración de tu Espíritu Santo. Llega a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues muy acorde a la alabanza, el Señor me hacía meditar mucho en esta alabanza. Siempre me habla con las alabanzas. Y vemos aquí, ¿no?, la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Moisés también, en el capítulo anterior, él expresaba su anhelo por conocer la gloria del Señor. Él decía: te ruego que me muestres tu gloria. Pero lo más maravilloso no es que él conoció la gloria de Dios, es que la gloria de Dios se depositó en él. Él fue manifestador de la gloria de Dios. Él fue partícipe de mostrar esa gloria. Así nosotros estamos llamados no solo a conocer la gloria de Dios, podemos conocer la gloria de Dios viendo una sanidad, una liberación, un milagro de Dios en otros, pero también estamos llamados a ser partícipes de mostrar la gloria de Dios a otros, de que otros vean en nosotros la gloria de Dios. Pero antes de que esa gloria se manifestase en Moisés, pasó un refinamiento. Moisés pasó por un refinamiento, y bueno, el pueblo también, pero Moisés más por la parte que le correspondía a él como líder del pueblo de Israel. Sus propios hermanos, Aarón y María, murmuraron contra él. Le pusieron en duda su autoridad, su llamado, su liderazgo. El faraón se lo puso para que dejara ir a su pueblo, para libertar a su pueblo. Fueron perseguidos por los egipcios. El pueblo también murmuró contra Moisés en los tiempos en los que estaban pasando por tribulación o escasez. El pueblo desobedecía a las órdenes que Dios ministraba a través de Moisés. Y el pueblo llegó a tener nostalgia, a echar de menos a Egipto cuando se hallaban en esa escasez y tribulación. Pero Moisés, ¿cómo se caracteriza Moisés? Porque era un hombre manso, era un hombre humilde y obediente y fiel al Señor y a su palabra. Él atesoraba la palabra de Dios en su corazón. Él no solamente predicaba la palabra a otros para que otros la cumplieran, él la atesoraba y la guardaba en su corazón. Moisés se refugiaba también en un lugar, como hemos visto, en la presencia de Jehová, en el lugar secreto con Dios. Y así entonces ese refinamiento, ese fuego, esa prueba manifestó la gloria de Dios en su rostro en este caso. Refinar significa purificar, probar en el fuego, perfeccionar algo para un propósito. Como hemos cantado en la alabanza, que se refina el oro con el fuego. El oro pasa por el fuego y se purifica de todo lo que no es valioso y no es de ese metal. Dice la palabra en Isaías 1:25: y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Ese es el refinamiento.
Moisés, en el versículo 28 dice que él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pasó 40 días en la presencia de Jehová, ayunando, y en la presencia de Jehová. A él le faltó agua, le pudo faltar comida, le faltó su esposa a su lado, le faltó el pueblo, sus hermanos, pero no le faltó la presencia del Eterno y la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, la presencia de Dios eran más que suficientes para que Moisés en esos 40 días sin comer se mantuviera en pie. Es más que suficiente. La presencia de Dios y la palabra de Dios es más que suficiente. Es lo que sacia la vida, la fuente de la vida del cristiano. Pero él estaba en un lugar secreto con Dios. Y Dios te hace hoy esta pregunta. ¿Tú tienes un lugar secreto con Dios? El cristiano necesita de ese lugar secreto, de un momento apartado, a solas con Dios, tú y Dios y Dios y tú, en lugares apartados y tranquilos. El Señor te está exhortando hoy, busca ese lugar secreto conmigo, lo necesitas, búscalo, aparta ese lugar, aparta ese momento, cada día lo necesitas. Vemos entonces que el rostro de Moisés resplandeció. Vemos también un paralelismo, como también la gloria de Dios se manifestó en el rostro de Esteban en el Nuevo Testamento. Y les leo en Hechos 6, si lo quieren buscar y les da tiempo, Hechos 6, 15, cuando arrestaron a Esteban, decía que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro del ángel. Esteban también estaba siendo refinado porque a Esteban le levantaron falsas acusaciones. Él estaba predicando la palabra de Dios, haciendo la obra de Dios, y le acusaron falsamente, se pusieron en contra de él y fueron a matarle, a pelearle hasta matarle. Pero la gloria de Dios resplandecía. Mientras que él estaba siendo refinado, la gloria de Dios resplandecía. Mientras tú estás en el horno de fuego, mientras tú estás siendo refinado, las impurezas se están yendo, pero la gloria de Dios está resplandeciendo. Amén. Las características de Jesucristo se están manifestando en ti, como en Esteban. Amén. En sus rostros entonces resplandeció la gloria de Dios, y esa gloria tuvo efectos con otros. Vemos que Moisés tuvieron miedo de acercarse a él. Y Moisés no era consciente de que esa gloria de Dios resplandecía, pero los otros sí que eran conscientes y estaba causando un efecto en los otros. Moisés era manso y humilde y no era consciente de su resplandor espiritual, pero su vida consagrada a Dios, esa comunión y presencia del Señor, llevó a manifestar características de Dios en él, que impactaron a otros con ese miedo. Ellos vieron la santidad, vieron una santidad en él, y no fue un temor respecto al miedo, fue como un temor de reverencia ante la autoridad de Moisés, la autoridad de Dios que había en Moisés, la santidad, el reflejo de la gloria de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, reflejaremos la gloria de Dios, el carácter de Cristo, y eso tendrá un efecto sobre otros. Por el poder de su Espíritu Santo, dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, su poder transformador, que nos transforma desde dentro hacia afuera, pero también se refleja en lo exterior. Dice, mirando la gloria del Señor. Esto es observando, parándonos a conocer al Señor, estudiando, atesorando su palabra y pasando tiempos a solas con Él en el lugar secreto. Vamos ahora a la palabra en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Mateo 17 y leemos desde el 1 hasta el 9. Amén. La transfiguración. Mateo 17, del 1 al 9. Amén. ¿Del 1 al 9? Ya. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Amén. Entonces aquí el mismo Señor también sufrió una transformación. Transfigurar es un término que proviene del griego metamorfosis. Metamorfosis es el proceso que surge desde que un gusano se convierte en mariposa. Se abre ese capullo y se convierte en otro ser, en una mariposa. Es un cambio de forma y de estructura. Y este cuerpo imperfecto será algún día transformado, será transformado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo purificado y santificado, cuando el Señor arrebate su iglesia y estemos delante de Él, ahí en el cielo. Pero primero, nuestro carácter, nuestro corazón y nuestra alma tiene que ser transfigurada para llegar ahí arriba. Ese es el requisito, primero. La humanidad de Jesús fue transfigurada aquí. Y esta transfiguración fue una anticipación de cómo será el Señor cuando Él regrese por segunda vez, su segunda venida. Él no va a regresar como un cordero, Él va a regresar como Rey de Reyes, Señor de Señores, y todos lo verán y le reconocerán, como reconocieron aquí Pedro y los discípulos y apóstoles se postraron ante Él. Así vendrá el Señor, le reconocerán Amén. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y qué provocó la gloria de Dios en los demás? Vemos en los versículos 5 y 6. Dice que, el 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ante la voz de Dios, la palabra de Dios, actuaron con un temor, pero con reverencia, temor reverente. Se postraron en reverencia. Asimismo tuvieron la actitud los israelitas cuando vieron el rostro de Moisés, un temor reverente, del reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Qué ocurrió con Esteban? El carácter del Cristo, el fruto del Espíritu Santo que estaba en Esteban, ¿qué produjo en los demás? En Hechos 6:10 dice: no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban. Entonces Jesús resplandeció en gloria antes de morir y resucitar. La transfiguración mostraba su santidad, ¿no? Su luz, las vestiduras blancas y el carácter del Padre. Nosotros tenemos que anhelar, iglesia, como dice la alabanza, que así como el fuego refina el oro, le tenemos que pedir: Señor, completa tu obra en mí, refíname a mí, purifícame a mí. Tenemos que anhelar ser transformadas por el Espíritu Santo para que el carácter y las cualidades de Cristo tengan un efecto sobre otros. Porque el Señor también quiere que nosotros tengamos un efecto sobre otros. Él quiere morar en nosotros, pero quiere que esa gloria y ese poder se manifieste a otros. Y porque es necesario para cuando venga el Señor y se lleve a su iglesia, nos lleve con Él. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén.